La ansiedad ha asolado a millones de personas, robándoles la paz, el sueño e incluso la esperanza. Vivimos en un tiempo donde las preocupaciones se multiplican y el miedo al mañana paraliza corazones. Pero, ¿acaso para esto hemos sido llamados? ¿Acaso Jesús desea que carguemos con este peso todos los días, tratando de resolverlo todo por nosotros mismos, ahogándonos en las incertidumbres de la vida? Definitivamente no. La Biblia nos da una orden clara. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esto no es solo un consejo o un deseo de Dios para nosotros, es una orden divina. Él no quiere que vivas prisionero de la ansiedad, sino que confíes y descanses en Él. Pero te pregunto, ¿qué está pesando en tu corazón hoy? ¿Las cuentas del mes? ¿El futuro de tu familia? ¿Las incertidumbres de tu trabajo? Tal vez sea la salud, una relación o incluso un miedo que no puedes explicar. Sea lo que sea, Jesús te llama a echar sobre Él ese peso, no a sostenerlo un poco más, no a cargarlo solo, sino a entregarlo. Y cuando Jesús dice algo, Él lo cumple. Si Él dijo que cuidaría de ti, entonces lo hará. El problema es que muchos quieren confiar, pero no sueltan la carga. La sostienen con una mano y oran con la otra. Hoy, esa realidad necesita cambiar en tu vida. La ansiedad es un ladrón de paz y lo peor de todo, miente. Te dice que Dios te ha olvidado, que nada cambiará, que estás solo en esta batalla. Pero hoy, estoy aquí para recordarte algo poderoso. Jesús está en control. Él no te llamó para vivir bajo el peso de la angustia, sino para caminar en confianza y fe. Y quiero compartir contigo 6 reflexiones bíblicas que te enseñarán a vencer toda ansiedad en Cristo Jesús. 6 verdades que renovarán tu mente, fortalecerán tu espíritu y traerán descanso a tu alma. Antes de ir al mensaje, quiero desafiarte a hacer algo poderoso. Escribe aquí en los comentarios con fe y convicción: venceré toda la ansiedad en el nombre de Jesús. Declara esta verdad sobre tu vida. También deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para aliviar un corazón sobrecargado. Ahora, escuchemos juntos y meditemos en las 6 reflexiones bíblicas que te liberarán de toda ansiedad en Cristo Jesús. 1. La ansiedad es una carga que no fuiste creado para llevar. ¿Alguna vez has tratado de cargar algo muy pesado tú solo? Una maleta llena, un mueble enorme o un saco de cemento. Al principio parece que puedes soportarlo, pero conforme pasan los minutos, el peso se vuelve insoportable. Tus fuerzas se agotan, tus músculos comienzan a fallar y te das cuenta de que no puedes seguir solo. La ansiedad hace exactamente eso. Pone sobre nuestros hombros un peso que Dios nunca nos pidió que cargáramos. Jesús, en su infinita sabiduría, nos enseña una verdad esencial. No fuimos creados para vivir cargando cargas pesadas. Mira lo que Él dijo en Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Presta atención a esta última frase: mi carga es ligera. Esto significa que si el peso que llevas está aplastando tu alma, no proviene de Dios. Fuiste tú quien lo tomó. El mayor error que cometemos es tratar de resolver todo por nosotros mismos. Intentamos planificar el futuro, arreglar cada detalle, anticipar problemas, evitar dolores, y al final nos sobrecargamos. Pero la palabra nos invita a echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nota que el versículo no dice que compartamos un poco de nuestra ansiedad con Dios, o que solo pidamos ayuda cuando ya no podemos más. La orden es clara: entrégaselo todo. Ahora te pregunto, ¿has estado haciendo esto? ¿O solo oras y luego vuelves a tomar tus preocupaciones?
Los pájaros no se preocupan por el mañana porque confían en el cuidado del Creador. Si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? Jesús nos hace esta pregunta en Mateo, capítulo 6, versículo 26. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios no quiere que vivas ansioso. No quiere que te despiertes cada mañana con un nudo en el estómago y te vayas a dormir cada noche con la mente inquieta. Te creó para confiar en Él, para descansar en la certeza de que Él está en control. El problema es que muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Decimos que creemos en la provisión, pero vivimos preocupados por el futuro. Declaramos que Dios está al mando, pero intentamos controlar todo. Hoy esa realidad debe cambiar. Dios te está llamando a echar tu ansiedad sobre Él, pero entregarla significa soltarla. Significa rendirla completamente y no volver a tomarla. El peso de la ansiedad no te pertenece. ¿Tienes el valor de obedecer esta orden y confiar en el Dios que cuida de ti? 2. El miedo paraliza, la fe mueve montañas. La ansiedad y el miedo van de la mano. Siempre que la ansiedad se apodera del corazón, el miedo está al acecho, listo para paralizar. El miedo impide avances, destruye sueños y roba la paz. Pero hay algo aún peor. Nos hace olvidar quién es Dios. ¿Cuántas veces ante una dificultad sentiste que tu fe temblaba? El corazón se aceleró, los pensamientos se confundieron y de repente todo lo que sabías sobre el cuidado de Dios parecía lejano. En el Evangelio de Mateo encontramos una escena que ilustra bien esta realidad. Pedro, al ver a Jesús caminando sobre las aguas, pidió valientemente ir al encuentro del Maestro. Al principio todo iba bien. Dio algunos pasos sobre las olas, pero en cuanto miró el viento fuerte y las aguas agitadas, el pánico lo invadió. La fe dio lugar al miedo y comenzó a hundirse. Mateo, capítulo 14, versículos del 29 al 30. Mira bien, el viento ya estaba allí antes de que Pedro saliera del barco. La tormenta no era ninguna novedad, pero mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. El problema comenzó cuando desvió su mirada del Maestro y pasó a enfocarse en la fuerza de la tormenta. ¿Qué nos enseña esto? Que el miedo nos paraliza cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar las circunstancias. Toda persona que es consumida por la ansiedad está fijando su mirada en el problema y no en la solución. ¿Cuál ha sido tu referencia? ¿El tamaño de tu desafío o el tamaño del Dios al que sirves? Cuando las preocupaciones te abruman, el miedo susurra, ¿y si todo sale mal? Pero la fe responde, si Dios está conmigo, todo puede obrar para bien. Existen momentos en que todo parece incierto. Las puertas se ven cerradas, las dificultades aumentan y la inseguridad crece. Es en esas horas cuando el miedo trata de convencerte de que no hay salida. Pero esa es la voz del enemigo, no la voz de Dios. El Señor nunca nos llamó a vivir prisioneros del miedo. Al contrario, su palabra declara, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La ansiedad es un enemigo silencioso que debilita la confianza y alimenta la duda. Pero hay un remedio para esto, la fe. Así como Pedro tuvo que aprender a confiar en Jesús en medio de la tormenta, nosotros también debemos aprender a confiar, incluso cuando todo parezca incierto. La fe no ignora los problemas, pero elige ver a Dios por encima de ellos. Tal vez hoy estés enfrentando tus propias olas y vientos contrarios. Tal vez tu tormenta sea un diagnóstico inesperado, una deuda que parece imposible de pagar, una puerta que aún no se ha abierto. Pero escucha bien, Jesús sigue caminando sobre las aguas. No fue sorprendido por tu tormenta. Sigue en control. El miedo te hace hundirte, pero la fe te hace caminar. Tú decides en qué dirección quieres ir. ¿Qué eliges hoy?
3. El corazón ansioso se aleja de la voz de Dios. Una mente inquieta es como un mar agitado. Las olas no cesan, los vientos no paran y la confusión se apodera de todo. Cuando la ansiedad domina el corazón, la voz de Dios parece distante, casi imperceptible. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque el ruido de las preocupaciones grita más fuerte. El problema no es la ausencia de la respuesta divina, sino la dificultad de oírla en medio del caos interior. Marta, hermana de María y Lázaro, vivió esta realidad. Jesús estaba en su casa, pero ella no podía detenerse a escucharlo. Corría de un lado a otro, preocupada por los quehaceres, ansiosa por todo lo que debía hacer. Mientras tanto, María eligió otra postura. Se sentó a los pies del Maestro y escuchó cada palabra que salía de su boca. Viendo la inquietud de Marta, Jesús le dijo: «Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada». Lucas capítulo 10, versículos del 41 al 42. La ansiedad nos mantiene ocupados, pero no necesariamente productivos. Muchas veces llenamos nuestros días con tareas, compromisos y pensamientos acelerados, pero nos alejamos de lo que realmente importa. Un corazón inquieto siempre busca respuestas urgentes, soluciones inmediatas, pero olvida que la verdadera paz no viene de la prisa, sino de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste todo para simplemente escuchar a Dios? No para pedir, no para quejarte, sino para oírlo. La ansiedad hace que nuestra oración sea solo un monólogo de desesperación y no un diálogo con el Padre. Queremos hablar, exponer nuestros miedos, buscar respuestas rápidas, pero rara vez nos detenemos a esperar su voz. La Biblia nos enseña que Dios no habla en la agitación, sino en la quietud. Cuando Elías estaba angustiado, Dios lo llevó al monte Horeb. Primero vino un viento poderoso, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor tampoco estaba en él. Después, un fuego intenso, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un susurro suave, y allí estaba la voz de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios no compite con el ruido de tu mente. Él habla en la calma, en la quietud, en la entrega. Si tu alma está constantemente acelerada, preocupada, demasiado ocupada, quizás sea hora de hacer como María, detenerse a los pies de Jesús y simplemente escuchar. Nada de lo que hagas cambiará lo que solo Dios puede transformar. Ninguna preocupación resolverá lo que solo la fe puede alcanzar. La única forma de vencer la ansiedad es cambiar la inquietud por la confianza. Y la confianza solo nace donde hay intimidad. La voz de Dios no está lejos, pero necesitas silenciar el ruido para escucharla. ¿Estás dispuesto a hacerlo hoy? 4. El mañana le pertenece a Dios, no a ti. ¿Te has dado cuenta de que la ansiedad casi siempre está relacionada con el futuro? Son pensamientos que comienzan con ¿y si? ¿Y si las cosas no salen como planeé? ¿Y si no lo logro? ¿Y si algo sale mal? El miedo al mañana roba la paz del presente y nos hace cargar un peso que no nos pertenece. Pero la verdad es que el futuro no está en tus manos, le pertenece a Dios. Jesús sabía que el corazón humano tiende a preocuparse por lo que aún no ha sucedido. Por eso nos dejó una instrucción clara. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. Mateo, capítulo 6, versículo 34. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esto? No está diciendo que vivamos de manera irresponsable, sin planificación. Lo que nos enseña es que no debemos vivir atormentados por lo que aún no ha sucedido. Dios cuida del futuro, así como cuida de cada detalle de su creación. La ansiedad no puede cambiar el mañana, pero sí puede destruir tu presente. No resuelve problemas futuros, pero puede robarte las alegrías de hoy. Dios no quiere que vivas así.
Quiere que creas que cada día tiene su propio cuidado divino. ¿Qué necesitas entregar a Dios hoy? ¿Qué te ha quitado el sueño, te ha robado la paz y ha inquietado tu corazón? Sea lo que sea, la respuesta es siempre la misma. Confía en el Señor. Si el mañana le pertenece a Dios, ¿por qué sigues intentando cargarlo tú solo? 5. La ansiedad te miente. Hay un enemigo invisible que susurra mentiras a tu corazón. Te dice que estás solo, que nada va a cambiar, que Dios no se preocupa por ti. Ese enemigo es la ansiedad. Distorsiona la realidad, hace que veas los problemas más grandes de lo que realmente son y crea escenarios de derrota antes de que la batalla siquiera comience. Lo peor de todo, si crees en estas mentiras, empezarás a vivir como si fueran verdad. Los discípulos de Jesús enfrentaron este mismo dilema una noche de tormenta. Estaban en el barco cuando el viento comenzó a soplar con fuerza. El mar agitado sacudía la embarcación de un lado a otro. El miedo se apoderó de ellos y en su desesperación pensaron que iban a morir. Pero había algo que olvidaron. Jesús estaba en el barco. Y cuando Él se levantó, calmó los vientos con una sola orden. ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26. La tormenta era real, pero el miedo les hizo olvidar una verdad aún mayor. Si Jesús está en el barco, no se hundirá. La ansiedad miente porque nos hace enfocarnos solo en la tormenta y olvidar quién tiene el control. ¿Cuántas veces te has sentido así? Surge un problema y antes de buscar a Dios, tu mente ya está llena de pensamientos negativos. ¿Y si fracaso? ¿Y si nunca salgo de esta situación? ¿Y si Dios no me escucha? Pero mira lo que nos enseña la palabra. Entrega tus preocupaciones al Señor, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Cuando entregas tus ansiedades a Dios, algo cambia dentro de ti. No significa que los problemas desaparecen inmediatamente, pero sí que ya no tienen poder sobre ti. Dios promete sostener a aquellos que confían en Él. La ansiedad también miente sobre tu valor. Te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el cuidado de Dios, que tus oraciones no son escuchadas. Pero esa no es la voz de Dios. El Señor te formó, te escogió y te ama con un amor que va más allá de tu comprensión. Si Él cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ti? Si has permitido que la ansiedad dirija tu vida, hoy es el día para romper con esa mentira. No estás solo, no estás olvidado. Dios ve cada detalle de tu lucha y ya ha preparado una salida para ti. No permitas que la ansiedad siga engañándote. La verdad es esta: Dios está en control y Él cuida de ti. 6. Tu lucha es espiritual, no solo emocional. Hay momentos en los que todo parece estar fuera de lugar. La mente inquieta, el corazón afligido, el sueño perturbado. La ansiedad no da tregua y los pensamientos insisten en repetirse como un ciclo interminable. Muchos creen que esto es solo una cuestión emocional, pero la Biblia nos revela algo mucho más profundo. Nuestra lucha no es solo contra pensamientos y sentimientos, sino contra fuerzas espirituales que quieren alejarnos de la paz de Dios. El apóstol Pablo nos advierte sobre esta realidad cuando escribe: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esto significa que la ansiedad, en algunos casos, no es solo un problema psicológico o circunstancial. Muchas veces es un ataque espiritual disfrazado. El enemigo sabe que un corazón ansioso se vuelve vulnerable, que una mente inquieta pierde el enfoque en Dios. Quiere que vivas cansado, sobrecargado, preocupado por el futuro y lejos de la presencia del Señor. Pero Dios nos ha dado armas para esta batalla. No nos dejó indefensos, y una de las más poderosas es la oración. La palabra nos enseña: no se inquieten por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Si la ansiedad es una batalla espiritual, entonces la solución no es simplemente intentar pensar en positivo o distraerse con cosas pasajeras. La solución es fortalecerse espiritualmente, entregándolo todo al Señor y buscando refugio en Él. Un corazón en oración es un corazón protegido. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, sino que estás luchando contra todo lo que intenta atraparte. El peso que sientes no tiene que ser cargado solo. Jesús ya nos garantizó que podemos entregarle cada carga, cada inquietud. Usa la palabra de Dios como tu espada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el enemigo ni se dejó llevar por sus mentiras. Él respondió con la Escritura: está escrito. Si la ansiedad viene con pensamientos de miedo, declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si intenta paralizarte, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si susurra que Dios no se preocupa por ti, declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La ansiedad no tiene poder sobre quien está firmemente anclado en la presencia de Dios. Lucha esta batalla con las armas correctas, porque la victoria ya ha sido garantizada por Jesús. Hoy es el día de levantarte y tomar posesión de la paz que Él conquistó para ti. Jesús no dijo: aguanten un poco más, ni sean fuertes por su cuenta, ni intenten resolverlo solos. Él dijo: echen sobre mí toda su ansiedad, porque yo tengo cuidado de ustedes. Si la ansiedad ha pesado sobre ti, si los pensamientos inquietos te han robado la paz, si las preocupaciones sobre el futuro te han impedido vivir el presente, hoy es el día para liberarte. No fuiste creado para llevar una carga que solo le pertenece a Dios. Él ya ha preparado descanso para aquellos que confían en Él. La única pregunta es: ¿estás dispuesto a obedecer esta orden de Jesús? ¿Qué te impide entregárselo todo ahora mismo? ¿El miedo a que nada cambie? ¿La inseguridad de que Él no actuará? La Biblia nos garantiza: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números capítulo 23, versículo 19. Jesús está con los brazos abiertos, esperando que confíes en Él. No te ha traído hasta aquí para abandonarte. Ve cada lágrima, conoce cada pensamiento y sabe exactamente lo que necesitas. Entrégale toda tu ansiedad. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para liberar otro corazón afligido. Que Dios te bendiga y recuerda, Él cuida de ti. Amén.